tardes. Hoy estamos al habla con la doctora María Pérez de la Clínica Odontic de Benavente para que nos hable de cómo ha vivido, cómo está viviendo la crisis del coronavirus. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Venancio. Muchas gracias, como siempre, por tu interés en todas las cosas que nos rodean. ¿Cómo estáis vosotros? Pues nosotros bien, llevándolo como podemos. Queríamos, bueno, pues que nos contaras cómo ha vivido la clínica desde que empezó la crisis. Primero, cuando empezó la crisis, me imagino que tendríais un montón de citas programadas y, bueno, ¿cómo se resolvió esa situación? Sí, nosotros realmente estábamos en funcionamiento normal. Entonces, yo ya en la primera semana de marzo, en torno al 6 de marzo, ya empecé a hacer unos ligeros cambios, pero no pensaba que iba a ser todo tan precipitado. Yo el último día que tuvimos consulta, nosotros, el último día que tuvimos consulta habitual fue el día 12 de marzo, antes de que empezara el estado de alarma. Nosotros ya empezamos con unas medidas como retirar prensa de las salas de espera, pedir a los pacientes que vinieran solo sin acompañantes. Otra de las cosas que hicimos fue que yo misma hice los geles desinfectantes de manos porque ya cuando pedimos ya no había. Y entonces eso fue el día 12. A la siguiente semana, que ya se había decretado el estado de alarma, lo que hicimos fue aplazar citas ineludibles y con esto fue terminar trabajos que estaban pendientes de colocar rehabilitaciones de laboratorio. Ya hubo pacientes de los que llamamos que considerábamos urgentes que no quisieron venir y ya aquel lunes, el lunes me parece que fue 14 o 15, 15 me parece que fue, no lo sé exactamente, bueno, o sea que el lunes ya suspendimos la consulta habitual y nos dedicamos a eso. Y desde el día 23, exactamente el lunes también, ya no atendimos, los últimos pacientes fueron el día 20, que fueron 2 o 3, y el lunes 23 ya se cerró la consulta y yo he pasado a hacer atención de urgencia telefónica y he visto algún paciente de extrema urgencia, pero sin ninguna cosa más, porque es que tampoco nos han permitido, desde el Consejo de Dentistas, pues estableció 3 supuestos básicos que teníamos que atender, que eran lo que consideraban urgencias reales o vitales, que no podíamos solucionar con tratamiento médico telefónico. Muy bien. Y durante todo este tiempo, ¿a qué se dedica o qué es lo que hace una dentista? Porque me imagino, y conociéndote, que parada no has estado, ¿no? No, la verdad es que, como yo digo en mi círculo más íntimo, pues es que he trabajado más que en la vida normal y eso dicen también mi marido y mi hija, que estoy trabajando muchísimo, pues porque yo he mantenido pues mis niveles primero de atender a los pacientes cuando se me ha reclamado telefónicamente, yo me he hecho cargo del teléfono y de la agenda de la clínica y he estado en constante contacto con los pacientes y con las farmacias para facilitarles los tratamientos médicos a los pacientes. Eso era la prioridad del día. Luego, pues mi prioridad como madre también y como ama de casa, que he tenido que solventar cosas que habitualmente no hago, pues porque mi hija habitualmente no come en casa, pues por circunstancias personales ella va fuera al colegio, entonces eso no lo tengo que hacer habitualmente. Y después, pues he estado preparando y he dado varios webinars. Ahora que están tan de moda esto de los webinars, pues bueno, he dado formación online. Yo soy miembro de la Sociedad Española de Láser, entonces pues me han requerido tanto a nivel internacional como a nivel nacional para distintas conferencias y esta misma semana pues vuelvo a tener nuevas aportaciones dentro de lo que yo pueda enseñar a otros profesionales. Y también he aprovechado pues, para formarme en cosas que lo veía importante. La verdad es que ha sido un momento de plétora de información y ya he tenido que ir seleccionando la agenda, pero ha sido un momento interesante. No he estado parada
yo no puedo estar parada, entonces he seguido en continuo movimiento. Vamos, que te ha faltado el tiempo casi, ¿no? Por todo lo que has Sí, contado. hay compañeros míos que dicen los días de María tienen 48 horas. No, la verdad es que, bueno, pues he aprovechado, también tenemos un grupo de clínicas de calidad y hemos trabajado mucho en organización del grupo, de hecho hemos creado protocolos y muchas cosas que a lo mejor en la vida normal no nos hubiera dado tiempo a tanta videoconferencia y a tanta reunión. Hemos tenido más reuniones que en la vida normal. Ujú. Y en todo este tiempo me imagino que también, sobre todo en las últimas semanas, habrás tenido tiempo de ir preparando el plan de desescalada. Yo creo que no sé si empezáis Sí, ya en la fase uno o no sé si ya tenéis previsto de qué manera vais a comenzar y qué medidas vais a tomar. pues a día de hoy, 3 de mayo, domingo, todavía no lo tenemos claro. En cuanto tenemos claro nuestros mecanismos de prevención y nuestros protocolos que vamos a implantar, no tenemos claro el día exacto. Yo estoy barajando el día 11 de mayo, pero desde el Consejo tampoco nos han dicho nada al respecto y seguimos estando en estado de alarma y, por tanto, las clínicas dentales solo podríamos abrir no para consulta habitual, sino para seguir atendiendo esos 3 supuestos que nos han dicho. Eso respecto a la atención. Respecto a los protocolos de prevención, pues yo creo que yo, como todos los profesionales del sector en Benavente y en toda España, las clínicas dentales son uno de los sitios más seguros antes y con el COVID y serán después del COVID. ¿Por qué? Pues porque nosotros, cuando surgió el virus del SIDA o cuando hemos tenido la hepatitis C, nosotros somos profesionales que por nuestro manejo de sangre y mucosas y nuestros procedimientos ya hemos tenido precauciones y prevención en todo el manejo. Entonces, eso no nos pilla de sorpresa. Muchos de mis pacientes sabrán que yo siempre hemos trabajado con calzas porque para mí era fundamental y ahora estamos viendo que a casi todos los sitios hay que pasar con calzas, que hay muchas superficies que se contaminan en el suelo y que por eso estamos desinfectando. Y estamos trabajando en eso, en la máxima desinfección. Yo he retirado todas las plantas de la clínica, vamos a tener una clínica más minimalista para no permitir superficies de contagio. Le vamos a pedir a los pacientes que vengan según un protocolo. Ya hemos colgado en la página web un poco nuestro protocolo de bienvenida a la clínica. Les haremos un triaje telefónico, que se dice, una serie de consultas antes de venir, pues para minimizar el tiempo de paso en recepción y tener parte de la consulta adelantada en ese sentido. El triaje telefónico pues ya nos discierne si los pacientes han estado en contacto con COVID o no, o cómo están actualmente. Y luego vamos a dar prioridad a las urgencias que han surgido durante este tiempo y las iremos mezclando según las horas de facilidad de poder moverse. Tampoco mezclaremos unas edades con otras en la clínica. Tenemos ya estipulado pues como ir separando días y horas para el perfil del paciente. Y vamos a dar prioridad a las urgencias durante estos días, lógicamente, antes de retomar la actividad habitual, que va a ser más lenta y más difícil. Muy bien. Ahora, aparte de tu faceta como odontóloga, me gustaría que nos contaras, dentro de tu faceta como médico, ¿cuál es tu opinión de cómo está evolucionando esta pandemia y cómo crees que realmente evolucionará y cómo nos va a seguir afectando a nuestra vida diaria? Bueno, yo no quiero parecer ni exagerada de pesimista ni optimista. Mi situación como médico, bueno, pues también en estos días yo siempre me he mantenido muy al día en la actividad médica. De hecho, mis compañeros de promoción de medicina son los que más informada me han mantenido durante estos días y he aprovechado para mantenerme. Yo diría que vamos a tener un antes y un después de esta pandemia.
que nuestro esquema de vida nos va a cambiar, pero que veo con optimismo que todos vamos a poner más en valor la salud, que vamos a poner en valor las medidas de higiene, que quizá ahora nos parecen muy exageradas, pero hay cosas que deberíamos de haber hecho ya antes. Lo que pasa que ahora de repente cuando nos insisten tanto en tanto lavado de manos, en no tocarnos la cara, pues yo me acuerdo cuando íbamos al colegio de pequeños y siempre te decían lávate las manos, veníamos a comer, lávate las manos, te has lavado las manos. Yo recuerdo a mi madre, lávate las manos antes de comer. Era una cosa que no la veíamos tan extraña, lo que pasa que nos ha pillado a todos un poco de sorpresa. Luego el tema de las mascarillas, claro, me preguntas a mí y yo llevo trabajando con mascarillas toda mi vida y hasta cuando ejercía de médico exclusivamente, yo nunca he tocado a nadie sin guantes, era de los que siempre llevaba guantes y yo en mi coche a día de hoy tengo un equipo médico y siempre tengo guantes en el coche, tengo desinfectantes de manos. Entonces, claro, desde mi perfil de médico veo muy necesario que todo el mundo incorpore las medidas de higiene. Luego, respecto a qué va a pasar, bueno, pues según dicen todos los expertos, vamos a tener un rebrote probablemente cuando vuelva el frío. Ahora vamos a una época buena y confiemos en eso, en que el buen tiempo a todos los virus respiratorios, ya sean los coronavirus, ya sean los influenza, ya sean los catarrales, desaparecen y de hecho del virus influenza, del virus de la gripe, siempre sabemos que cuando llegan las épocas de calor va desapareciendo. Lo que pasa es que todavía el coronavirus o el SARS-CoV-2 pues es muy desconocido en cuanto a su mecanismo de acción. Tenemos un grupo de la Universidad de Valladolid que está trabajando en las bases genéticas para saber por qué a un tipo de edad o a algunos pacientes les afecta más que a otros y por qué de esos 100 pacientes afectados hay un 20% que se afectan más grave y un 5% que se afectan mucho más. Y en ese 5% no solo han entrado personas de riesgo. Entonces, un poco de valoración en ese sentido. Creo que tenemos todavía mucho que aprender y yo soy de los partidarios de que creo que se necesitan test masivos pues para que cada uno en determinado momento sepamos en qué condiciones estamos. Yo creo que es fundamental. Claro, tienen que ser test hechos por profesionales en buenas condiciones y que se interpreten bien los registros. No, los test que se están manejando tampoco son exactamente de la máxima fiabilidad. Yo creo que vamos a llegar a unos test que nos den ese estado en este momento con los distintos periodos ventana. Entonces, yo diría que fundamental, higiene y medidas de prevención. Eso es lo que yo veo de cara a todos los pacientes, de cara a la población general. Tú con el personal de vuestra clínica, ¿tenéis previsto o vais a hacer o habéis hecho ya los test antes de la apertura? ¿Cómo vais a hacerlo? Sí, mi idea, y es en otra de las cosas que yo llevo trabajando mucho con uno de los laboratorios importantes de España, ha habido una alianza de laboratorios que empezaron haciendo test de PCR. Los test de PCR quiero decir que son los que sirven solo para las personas infectadas porque detecta una proteína que lleva en la cápside el virus. Y después tenemos los test de anticuerpos, que es lo que se ha denominado test rápidos. Y de estos test rápidos los hay que simplemente sean cualitativos, quiere decir, detectan si sí o si no tienes IgM o IgG. Esto nos llevaría mucho tiempo explicar lo de los test y si quieres, pues otro día podemos hablar de esto porque es un tema interesante. Y tenemos los cuantitativos, que quiere decir qué cantidad de inmunidad, de inmunoglobulinas tenemos. Esos todavía no están disponibles. Hay algún laboratorio de Barcelona que los está haciendo, pero no los veo necesarios. Veo más necesario el tipaje con un test rápido. Y respecto a mi equipo, pues mi idea es que sí, que vamos a hacer test al equipo cuando empecemos a funcionar. Mi idea es que los tengamos disponibles, por eso yo tampoco puedo decir que vamos a empezar el día 11 porque mis protocolos
o en mi protocolo está que podamos dar una garantía a nuestros pacientes, que sepan que nosotros en este momento estamos así y tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces lo veo fundamental. Y yo vería fundamental pues, en determinados colectivos que se hicieran test, pero como estamos viendo, el sector sanitario no está teniendo test y es fundamental. Entonces yo como sanidad privada, como médico, fundamentalmente veo necesaria el hacer los test, lo veo necesario. Muy bien. Ya para finalizar, María, nos gustaría que dieras, resumiendo, 2 consejos para la población en relación con el coronavirus. Bueno, pues yo creo que lo llevo diciendo a través de toda la entrevista, pero para mí el no bajar la guardia, el mantener las medidas de higiene y prevención va a ser fundamental. Y luego la segunda cosa, que todos los que me conocéis o me conocen saben que yo siempre digo que la boca es la puerta de entrada del organismo y ahora más que nunca es importante mantener una buena salud bucodental para no dar lugar a tener otro tipo de infecciones o sobreinfecciones. Entonces, yo creo que es el momento de poner en valor nuestra salud en general y para mí la salud empieza por la salud oral. Entonces, cuidaros la boca y cuidaros vuestra salud oral con las medidas higiénico-dietéticas para todos estupendas. Mantener una prevención y no bajéis la guardia. Ese sería mi mensaje. Pues muchas gracias, María. Encantados de poder hablar contigo y de recibir todo lo que nos has contado y tus consejos, y hasta otra próxima ocasión que nos puedas hablar de otras cosas tan interesantes. Muchas gracias a ti, Venancio, por tu interés siempre y gracias por el trabajo que haces de difusión de todas las cosas que pasan en Benavente y en todas las esferas. Muchas gracias, Venancio y Interbenavente. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.